Muy buenos días, mi nombre es Delia Isaízar Garay y soy estudiante de la carrera de Pedagogía. El día de hoy hablaremos sobre las conductas prosociales. Estas conductas se basan en realidad de acuerdo al respeto y la conducta que nosotros mantenemos sobre otras personas y hasta otras personas y cómo decidimos ayudarlas. En la primera parte podemos ver una pregunta que dice ¿cómo podemos ayudar a los demás? En sistemas de emergencia podemos responder a ciertas ayudas siguiendo ciertos pasos. Por ejemplo, identificar cuál es la emergencia, cuál fue su problema, cómo podemos ayudarlo, cómo podemos resolverlo. Nosotros también debemos de saber cómo llegar e interpretar esa emergencia. Después decimos cómo hacernos responsables. Hay una parte en las conductas prosociales que se menciona de no culpar a la víctima. Por ejemplo, en un caso de que una persona iba conduciendo y otra persona le choca, si usted va en una calle que tiene preferencia, usted no tendría, o sea, que estarse fijando por obligación. Sí sería más por precaución, pero no sería por obligación. Pero viene una persona imprudente del otro lado, por ejemplo, por una avenida, entonces, si esa persona le llega a chocar a usted, la persona tiene la culpa, no usted, y le va a decir, pero yo venía en la avenida, pero esta calle tiene preferencia. No podemos culpar a la persona porque no se fija al otro lado de la calle cuando claramente ella tenía preferencia. A veces hasta tienen señales de alto y hay personas que aún así les da exactamente igual. Entonces también hay que saber cómo podemos evitar hacer responsables a las víctimas en ciertos casos en donde las víctimas no son las culpables de los daños. Entonces, también tenemos los modelos sociales y los modelos prosociales. En estos modelos se encuentran dos tipos de conductas. Están las conductas positivas y están las conductas negativas. Aquellas conductas positivas son aquellas como decidimos nosotros tomar o ayudar a las personas al recibir ciertas noticias o al estar en ciertos problemas o cosas así. En las conductas positivas también podemos ver cómo se puede saber pedir ayuda o cómo sería ser un espectador en algo, pero de manera siempre positiva o ayudar siempre de manera positiva. En las conductas negativas es como nosotros recibimos las noticias y damos a entender que esa noticia no fue de nuestro agrado, como aquellas noticias pueden más bien afectar a las personas al darse cuenta que esas noticias nos afectan a nosotros de tales maneras en realidad. Entonces, a veces es muy complicado en realidad dar noticias porque nunca sabemos el estado de ánimo de otras personas, así como puede ser bueno y puede tomar la noticia de una manera, por ejemplo, llevadera, por así decirlo. También podemos encontrar a personas con malas actitudes o malos días, que hayan tenido un mal día más una noticia. Entonces, aquella persona puede tomar la noticia de mucho peor. O sea, puede ser para él la cúspide de un día completamente malo. Entonces, a veces no siempre tenemos la culpa de cómo las personas reaccionan a ciertas noticias, sino que también debemos de saber cuáles fueron los motivos o cuáles fueron las razones de aquellas personas que tuvieron para recibir aquellas malas noticias o por qué reaccionaron así a esas malas noticias. Continuando con la siguiente imagen, en ella podemos hablar sobre la integridad moral. Cómo nosotros debemos de decidir tomar las decisiones, cómo nosotros podemos tomar una decisión que afecte a muchas más personas de manera negativa o cómo podemos tomar una decisión que nos ayude no solo a nosotros, sino también a las personas que están a nuestro alrededor. También es muy importante saber cómo identificar y cómo poder ayudarnos a nosotros mismos en aquellas buenas decisiones o malas decisiones, tratando de ser lo más eficiente y evitar cualquier tipo al momento de la toma de decisiones. Por ejemplo, no debemos de llevarnos por ciertos juicios, por ejemplo, la hipocresía, donde solo hacemos las cosas por quedar bien con otro o porque esas personas vayan a decir, vamos a hacer tal cosa. No. Entonces tampoco tenemos que dejarnos llevar
por la crueldad o algo así, porque también debemos de saber diferenciar cuándo es bien y cuándo está mal. También en la siguiente imagen podemos hablar de cómo, del voluntariado, del altruismo, de cómo podemos ayudar a los demás, porque en realidad eso es muy necesario, muy bueno en la sociedad, cómo nosotros contribuimos de manera positiva, cómo nosotros ayudamos sin esperar ningún tipo de intercambio o de regalo. Entonces también es bueno saber reconocer el altruismo, cómo saber incluir la empatía en nuestra vida. Por ejemplo, si alguien tuvo un problema, ay, sí, tuviste el problema porque esto y esto hiciste. No, hombre, no, sino hay que saber también ser empáticos con esas personas. No, no te preocupes, esto sucedió, se puede arreglar. Vamos a ver cómo te podemos ayudar para arreglarlo. Esas son las bases y las fuentes de una buena conducta prosocial.